Buenas tardes y bienvenidos a una nueva entrega de la lista de convocados, el espacio donde el fútbol se convierte en una historia de vida. En este podcast hablamos de fútbol, pero también intentamos conocer a la persona que se esconde detrás del jugador, a la persona que se esconde detrás cuando termina el partido. Hoy es un capítulo especial porque nos acompaña una persona que probablemente sea el capitán por referencia de todo equipo o de cuando piensas en el Barça, ¿no? Hoy está con nosotros Roger Riera. Roger, ¿qué tal? Buenas tardes. En primer lugar, gracias por estar aquí con nosotros. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Gracias a vosotros por la invitación. Muy bien, pues antes de empezar, si te parece, vamos a acercar a nuestros oyentes un poco tu historia, más que nada los equipos por los que has estado y luego ya pues vamos entrando un poco en detalle para que nos permitas conocerte un poco más. Roger estuvo prácticamente toda su vida en el Barça, empezó, no sé si desde Alevín o incluso antes y hasta llegar al juvenil, a todas las categorías. Luego hizo un salto, salió al Nottingham Forest, estuvo en Inglaterra. Luego volvió a España para estar y pasó por el Celta B, por el Villarreal B. Luego tuvo otra vez otra aventura en Europa, en Holanda, estuvo en el Breda. Y luego volvió a su casa, al Barça, ¿vale? Al Barça B. Luego tuvo unas salidas por algunos equipos de España, como el Hércules, el Real Unión, el Atlético Sanluqueño. Y ahora ha empezado una aventura en el Kichi de Hong Kong, ¿vale? Y hoy nos atiende desde allí, ¿sí? Roger, un poco, intento hacer los Sí. deberes, a veces es un poco complicado seguiros, pero Bien, creo bien, que bien, bien, perfecto. Creo que solo se te ha pasado la Andorra, que el estuviste Andorra, en perdona, Andorra, tienes toda la razón, tienes toda la razón. pero por lo demás perfecto, encima en orden. O sea que bien, 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 bien. Es verdad, el Andorra estuvo entre el Barça y el Hércules. Correcto, correcto. Vale. Vale, perfecto. Eso también es por si estabas atento, ¿eh? No, no era fácil, no era fácil. Son muchas vueltas ya, o sea que no era fácil. Nada, pues si te parece, tiramos para atrás y nos ubicamos digamos, en lo que fue tu etapa formativa, que era el Barça. Em, Tú eres un chico de Cataluña y probablemente conoces, ¿no? Lo que es el Barça, pero tú, un poco, ¿qué es lo que recuerdas de tu etapa en el Barça, sobre todo de cuando éramos un poco más pequeños, ¿no? De alevín, infantil, que a lo mejor no eres tan consciente un poco de lo que es el Barça o de lo que es la magnitud de ese club. ¿Qué es lo que te viene en mente o cómo te sentías tú o cómo afrontabas tú estar en el Barça? ¿Le dabas mucha importancia? ¿En ese momento solo te importaba jugar? ¿Qué es lo que recuerdas un poco a nivel personal? Sí, a ver, es verdad que son muchos años atrás y que hay que hacer memoria. No sé ahora si lo sentía así en ese momento, pero bueno, en ese momento creo que cuando yo antes de estar en el Barça, pues jugaba en el equipo del equipo del cole pasé al Gimnàstic de Manresa. O sea, en 6 meses pasé de jugar en el equipo del cole con mis amigos de clase al Barça prácticamente, porque en Navidad, o sea, me fui del equipo del cole al Gimnàstic de Manresa, que bueno, pues uno de los equipos importantes de Manresa, y allí pues en diciembre ya estaba en el Barça. Lo que pasa que, bueno, no entré hasta que terminó la temporada, pero iba a entrenar, no sé si eran 2 o 3 días a la semana con el Barça y jugaba los partidos con el Gimnàstic de Manresa, que entrenábamos antes donde había el Ministar y que ya no existe, pues al lado del Ministar había unos campos que tampoco existen y entrenábamos allí. Y no sé, al principio yo creo que era eso, tendríamos 9, 10 años y lo llevas con naturalidad. Obviamente que, al menos para mí, cuando eres pequeño, pues siendo de Manresa, pues eres del Barça y te ficha el Barça y tu sueño es jugar en el Barça toda tu vida y ganar 70 Champions y 50 ligas. Pero bueno, yo recuerdo de ir a jugar pues feliz, contento y de, bueno, pues de intentar hacerlo bien, pero sobre todo de disfrutar de la experiencia. Luego, a medida que iban pasando los años, es verdad que yo creo que todavía a día de hoy, vuestra generación es una de las más, llámale exitosas, talentosas o que más futbolistas han llegado a la élite, ¿no? Que es la generación del 95. Supongo que a medida que ibais creciendo ibais tomando conciencia, pero yo creo que hubo un momento cumbre en vuestro equipo, que fue lo de la Night Cup,
la que ganasteis en Old Trafford, ¿no? Que eso quizá os dio el reconocimiento a nivel mundial o europeo, ¿no? Que ya estabais teniendo más a nivel nacional, porque erais una generación que prácticamente lo ganaba todo. No sé tú qué recuerdas de ese torneo, sobre todo de esa fase final allí en Old Trafford, ¿qué recuerdos tienes? Ya no tanto a nivel futbolístico, que también, sino también más a nivel personal, un poco de la magnitud del torneo o lo que podía significar para vosotros. Sí, es un torneo que lo encaras con mucha ilusión, porque, bueno, pues en esa edad, pues si superas, creo que había que superar la fase de Cataluña, luego España y luego te ibas ya solo con esa edad, pues poderte ir a Manchester durante, bueno, no sé si eran 2 semanas y poder estar encima, pues dormías ahí en una residencia y los partidos eran en la Ciudad Deportiva Manchester United y la final era en Old Trafford y bueno, pues como bien has dicho, teníamos una generación muy buena y bueno, pues pudimos disputar esa fase final y la disfrutamos muchísimo. Encima, pues se nos dio bien. La Nike Cup ahora vista, después de unos cuantos años, es una competición difícil porque creo que son dos partes de 20 minutos o una parte, no sé, eran partidos muy reducidos de tiempo que un error, un gol, eh, cualquier error de un jugador, cualquier error de un árbitro incluso te puede condicionar pues llegar a Manchester o no llegar, ¿sabes? Entonces pues era un torneo así muy caótico en el sentido de que eso, el partido era muy corto y bueno, pero bueno, pudimos hacerlo bien y el recuerdo que tengo sobre todo de la parte de Manchester y jugar en Old Trafford, pues aún me acuerdo y fue una experiencia muy, muy buena para todos. Voy a tirarme un triple, que creo que es verdad, ¿eh? Pero tú marcaste, ¿no? Puede ser. En Old Trafford no, yo creo que marqué, no sé que marqué, creo que en grupos la liamos contra un equipo de Australia o no sé, por eso, por el motivo ese que te decía, eran partidos muy, muy cortos y hubo un partido que en teoría teníamos que ganar, no ganamos, entonces nos hizo pasar segundos de grupo y en cuartos nos tocó el Internacional de Porto Alegre, que los brasileños siempre eran uno de los favoritos y demás. Y creo que ahí marqué, ganamos al Internacional de Porto Alegre y ahí ya pasamos a semifinales, que creo que fueron contra... Es que no sé si eran octavos o eran cuartos, ¿verdad? Pero sé que luego jugamos contra el Colo-Colo y sé que la final fue el Pachuca de México, pero no recuerdo si hay un partido entre el Internacional y el Colo-Colo o ya eran cuartos y semi. No, 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 es que digo, me pareció verlo, que marcaste, y digo, hostia, esto No, también. no, la Preguntarle porque final. siendo central siempre es algo extraordinario, ¿eh? Marcar. Sí, exacto, exacto, exacto. Luego, un hecho que también supongo que llevas con mucho orgullo, porque ya te digo, es lo que os decía al principio, ¿no? Cuando tú recuerdas esa época, ves que cada año, ¿no? Era lo mismo, que tú eras siempre el capitán, ¿no? De esa gran generación, prácticamente siempre estabas siendo el capitán. No sé tú si en ese momento o ahora con la perspectiva de los años, le das valor o lo veías como algo natural, era una responsabilidad, era algo natural. No, no, yo diría que era algo natural. No le daba mucha responsabilidad. Al final, creo que viene un poco con la manera de ser de la persona. Yo me considero una persona, pues, bastante, no sé, responsable bueno, y me gusta también, pues, la faceta de ayudar o empatizar. Un poco también líder dentro del campo bueno, y creo que viene con la persona, pero yo no le daba importancia. Como al final jugamos mucho al fútbol yo creo que el ratio, digamos, de partido donde tú eres capitán del equipo y que no eres es mucho mayor el que no eres. Entonces, sobre todo yo que voy cambiando de equipo pues cada año o cada 2 años es muy difícil. Entonces, es una cosa a la que no le doy importancia y que sigo haciendo, lleve o no lleve el brazalete. Es verdad que pues en el Barça eso, pues estuve de los 9 hasta los 19 y eso pues también hacía que pues la gente que llegaba nueva en alguna temporada o sobre todo gente, bueno, pues tuvimos mucha incorporación de gente pues de Camerún a través de la Fundación Eto'o o gente que venía de otras culturas, otros países, incluso otras zonas de España, pues bueno,
que pudieran entender lo que era el club y estar bien adaptados para ayudarnos entre todos. Pero no es una cosa a la que le daba importancia. Y luego tenéis yo creo que el otro momento histórico, de hecho, tanto para vosotros como para el club, ¿eh? Ahí sí que es verdad que era vuestra generación, pero también entraban otras, bueno, no sé si la anterior o incluso ahí se mezclan más de un año, que es la UEFA Youth League, ¿vale? Que es la Champions, ¿vale? A nivel juvenil, que todavía se está haciendo a día de hoy. Y vosotros fuisteis la primera generación del Barça que la ganó, que levantó el título, y de hecho tú, como capitán, fuiste el primero en levantarla. Eso sí que, aparte de lo que es la faceta futbolística, ¿no? Cuéntanos un poco cómo es jugar la Champions, aunque es verdad que no es a nivel ya amateur, pero sí que igualmente es la Champions con los mismos equipos que el primer equipo y sobre todo la sensación de ganarla y levantarla, ¿no? Un poco. Sí, Para el como resto bien de dices, los pues mortales que lo ve de lejos, a ver, no, cuéntanos un aquí poco somos, esa. somos todos mortales, somos todos mortales. No, fue una experiencia muy buena, como bien dices, ya en edad juvenil pues ya se empiezan a juntar generaciones. Es más, había gente del 95 que en esos momentos pues ya empezaba a destacar y no jugaron esa edición de la Youth League, sea Sergi Samper, Grimaldo, Dongu, Bañac. Teníamos mucha gente de la generación del 95 ya estando en el Barça B y no bajaron ni un día a ayudar. Eso dice lo bien que teníamos cubierta pues la generación con esos los del 95, los del 96, no sé si había incluso alguno del 97 y, y nada, pues tuvimos la suerte antes de esa primera edición había una competición que se llamaba Next Gen, que intentaba simular un poco eso, pero no estaba organizada por la UEFA y creo que los equipos que la disputaban se podían apuntar un poco pues porque querían. Y el Barça sí que la jugaba. Y luego, pues bueno, ese año pues empezó la UEFA Youth League, un poco al principio como una incógnita y fue una experiencia brutal porque tú tenías el mismo, no sé si aún funciona así, pero tú tenías el mismo grupo que tenía el primer equipo, es decir, creo que ese año nos tocó Celtic de Glasgow, Milan, Ajax y nosotros, y tú viajabas con el primer equipo, o tú jugabas el mismo día que el primer equipo, o el día anterior, y luego podías ir al estadio, pues podías ir a San Siro o a Celtic Park a ver el partido de Champions del primer equipo. Entonces, no solo tenías tú la experiencia de poder jugar contra los mejores juveniles de Europa, sino que encima pues te ibas a San Siro a ver un Milan-Barça de Champions o te ibas a Celtic Park con un ambiente increíble a ver un Celtic Barça de Champions. Y eso, bueno, pues fue una experiencia muy buena. Luego, verdad que una vez ya pasas de grupo, ya obviamente no viajas con el primer equipo, porque a nosotros nos tocó, por ejemplo, creo que el Copenhagen, y no sé si el primer equipo del Copenhagen había pasado de ronda, entonces ya sí que se separa. Y luego, pues bueno, eso, nos tocó Copenhagen, nos tocó el Arsenal. Y luego, pues en formato Youth League se monta una Final Four donde llegan 4 equipos a Suiza, a Nyon, y llegamos el Schalke 04, el Benfica, el Madrid y nosotros. Entonces, pues bueno, ahí sí que al ser la primera edición, eh, todo el mundo decía que iba a haber una final Barça-Madrid y empezó a coger eso pues más, bueno, pues se empezó a hacer más mediática. Luego sí que es verdad que el Madrid perdió en semifinales su partido y la final fue contra el Benfica, pero bueno, luego pues poder ganarla siempre quedará para el recuerdo de que esa primera edición la ganó el Barça y que estábamos ahí. Sí, sí. Es la foto que estás tú levantando, esa siempre quedará. Y es la Sí. primera Hay que un- es verdad que luego han ganado otras generaciones del Barça, pero la primera siempre es un poco, ya no más especial, porque al final suman lo mismo, pero bueno, sí, es un poco especial, sí, ¿no? Sí, no, era bueno eso, pues era la primera edición y casi será en la primera edición un Barça-Madrid en la final, que todo el mundo era, joder. Y ahora pues no sé, creo que no se ha dado ni por No. ahora un Barça en la final. Hay no sé si en juvenil o antes, ¿eh? No sé si tú ¿hay algún momento que hiciste como el clic o hay algún momento que tú dijiste, cuidado, que, bueno, es verdad que cuando eres alevín, infantil, incluso cadete o cadete, o a lo mejor cuando das el cambio, no sé, eso depende de cada uno, pero
que tú empezaste a decir, esto del fútbol, la verdad es que, bueno, que puede ser un camino para mí, puede ser una salida, porque, bueno, voy progresando, estoy bien. ¿Tú recuerdas en qué momento lo pensaste o ibas también un poco año a año viendo un poco o cómo te llegó el hecho de decir, bueno, voy a intentar ser futbolista o creo que voy a poder ser futbolista, ¿no? No sé, no te sabría decir un momento exacto donde pase esto. A lo mejor sí que es verdad que el hecho de irte a vivir a la Masía, yo me fui de juvenil de primer año, creo que son 16 años o así, bueno, pues te acerca más ya al decir, bueno, que ya no vivo en casa y ya estoy aquí en la Masía y seguimos estudiando porque seguíamos estudiando, pero bueno, al final no dejas de vivir dentro de la ciudad deportiva del Barça en un ambiente de fútbol 24 horas, porque es lo que se respira y a lo que todo el mundo le gusta, y sea fútbol o sea baloncesto o sea balonmano, pero es un ambiente de deportista de élite 24/7. Y a lo mejor, pues bueno, pues podría ser el momento. No te sé decir un punto exacto, pero bueno, seguramente el cambio más grande Claro, sería... claro. Y luego, un poco lo que decimos, ¿eh? Vamos avanzando y luego terminas tu etapa de juvenil, creo, y te sale la opción de Inglaterra, del Nottingham Forest. No sé si esto fue justo al terminar de juvenil o hiciste el salto al Barça B, pero un poco cuéntanos un poco el cómo, no cómo te llegó esa oferta, sino por qué escogiste esta salida a Inglaterra. No sé si hubo opciones de seguir en el filial o necesitabas un cambio de aires, ¿no? Un poco cuéntanos ya no el por qué, sino un poco tus sensaciones del por qué apostaste, ¿no? Por este proyecto fuera de España o un poco qué es lo que te impulsó a ello, ¿no? No, a veces pues, hay muchas circunstancias en el mundo del fútbol que no dependen de uno mismo y creo que ese año el filial venía de quedar tercero en segunda A. La posición de central pues estaba cubierta, creo que estaban Muniesa, Sergi Gómez, bueno, pues toda la generación anterior a nosotros y bueno, pues me sale la opción el Barça pues tenía muchas dudas de qué hacer en este caso conmigo, de si seguir, de si no. Creo que al final pues no me veían para segunda A y también por el número de jugadores que tenían allí. Y nada, y me surgió esta opción y a mí pues el tema del fútbol en Inglaterra siempre era un tema que me había gustado mucho, me sigo gustando y al poder vivirlo en directo, pues me ayudó muchísimo. Es una experiencia que me ayudó muchísimo a crecer tanto en lo futbolístico como en lo personal. Y en un club donde, bueno, ahora sí que lo conoce todo el mundo. En ese momento que yo me voy al Nottingham Forest, es un club que el primer equipo está en Championship, pero bueno, es un club que tiene dos Champions y cuando llego allí me doy cuenta de la magnitud que tiene el club a nivel de afición y lo que significa para la ciudad. Y eso pues fue una experiencia muy bonita. ¿Cómo es realmente el fútbol inglés? ¿Es tan, como dicen? O sea, ¿es tan físico de idas y venidas, de... ¿Cómo? Creo que ha cambiado un poco. Claro, ahora te estoy hablando de 2015, yo creo, 14, 15, hace 10 años. Eh, la Championship, que es la segunda división, sí que era así un poco eh, mucha transición o juego directo, pérdida y ataco, balón directo y ataco y encima, pues bueno, muy físico porque también hay 24 equipos en la liga, eso implica, hay dos copas, la FA Cup y la League Cup, eso implica que hay muchos partidos a jugar durante el año y bueno, es una competición muy bonita y ahora yo creo que es verdad que ha ido cambiando todo, el fútbol se va internacionalizando, pues ahora creo que los equipos de la Premier juegan y también en Championship se juega un fútbol mucho más europeo, digamos, o mucho más parejo a lo que es el estilo de fútbol pues de España, del Paris Saint-Germain, de tanto, pues es que al final entre el Arsenal, el City, el Paris Saint-Germain, eh, no sé, el Bournemouth de Iraola, hay muchos equipos que juegan a un fútbol de no tantas transiciones y más control. Supongo que tú también lo notaste especialmente por dónde venías, ¿no? Que al final estás acostumbrado a un tipo de Claro, claro. fútbol que, bueno, que probablemente no es que sea único, pero sí, supongo que en ese momento lo que decías tú, ¿no? Todavía más. Y claro, el hecho de salir del Barça y además en una posición de central, que pues es ahí, pues salida de balón, corto.
pocas veces se defiende, entendiéndonos, y sales a un equipo inglés, supongo que también el cambio para ti a nivel futbolístico también tú te tuviste que adaptar a otro tipo de fútbol, ¿no? Sí, me tuve que adaptar, me adapté muy rápido. Primero yo voy ahí con 19 años y empiezo a jugar con el sub-21 y, y enseguida pues juego todo y encima juego muy bien. A finales de mi primera temporada voy convocado con el primer equipo en un par de partidos y luego ya el segundo año pues bueno, le gusto al entrenador del primer equipo y ya pues me voy con ellos de pretemporada y ya me quedo en dinámica del primer equipo y estoy convocado muchos días pero no llego a jugar. Ese entonces había tres cambios en el fútbol. Un central de 19, 20 años es difícil que pudiera jugar 10, 15 minutos y no llegué a jugar y por eso me fui, luego en invierno pues me fui a Vigo. Pero bueno, sí que es verdad que me adapté rápido, pero bueno, hay bastante cambio. Ahí descubrí pues, muchas cosas del fútbol, aparte de que mejoré mi inglés y mejoré el aprender a vivir solo, porque hasta ese momento, claro, vives en la masía, no cocinas, hay un servicio de limpieza en la masía que te lavan la ropa. Yo no había puesto una lavadora en mi vida, no existía el WhatsApp, era otra época. Tú te ibas a Inglaterra y no podías mantener el número de España, tenías que comprar un número inglés, cambiar de número de teléfono. Bueno, pues eran muchas cosas que yo tenía eso, 18, 19 años, tenía un año de carné de coche, el club me ponía un coche allí, pero conducían por el otro lado, los enchufes eran distintos, la moneda era distinta, era todo distinto y para un chico de 19 años era mucho cambio en un solo. Pero bueno, eso aprendí muchísimo de fútbol, de vida y me adapté bien es una cosa que si ahora tuviera la oportunidad otra vez de decidir, volvería a decidir lo mismo porque estuve muy contento ahí. Qué bien. Y luego es un poco lo que comentas, ¿no? Que lo has mencionado ahora, en invierno, o sales bueno, vuelves a España, ¿no? Por un poco pues lo que decías, ¿no? Que cuesta entrar en dinámica de primer equipo, sobre todo en nivel Premier, y vuelves al Celta, al filial del Celta, ¿no? También un poco lo mismo, ¿por qué el Celta o qué es lo que viste en ese momento? Supongo que era al ser un Mm. filial, también había un poco de proyección primer equipo, imagino, también, bueno, un poco, cuéntanos un poco el por qué Celta, ¿no? O qué es lo que buscabas tú y realmente cómo te sentiste y cómo te salió, ¿no? No, pues mira, voy al Celta porque se me presenta la oportunidad porque me llama Carlos Hugo. Carlos Hugo era el segundo de Eusebio en el Barça B. Cuando el Barça B pues no deciden pues, que yo no continúe, pues justamente luego Carlos Hugo, bueno, creo que Eusebio se va al Celta y Carlos Hugo pasa a ser como el director del fútbol base, digamos, o también hace como de enlace entre el filial y el primer equipo. Y es él el que me convence para ir a Vigo. Y nada, en ese momento es verdad que el Celta no es el Celta de ahora tampoco. El Celta era un club eh, más humilde o menos exitoso, un club que combinaba casi más siempre, estaba más, siempre más cerca del descenso en esa época pues de subir, bajar de primera a segunda. No tenía las instalaciones que tiene ahora, que ahora ha hecho pues un estadio nuevo, tiene una ciudad deportiva nueva, antes estábamos en Amadroa y fue un club que me ayudó a crecer a mí y que nosotros también en esa época pues tanto el primer equipo como nosotros pues ayudamos a crecer al club y ahora pues es un club mucho más estable y con una entidad mucho mayor. Exacto. Y luego, también siguiendo con este, comentabas, ¿no? Estos cambios de equipos, digamos, saltas al Villarreal, también otro filial, otra propuesta que supongo que te encajaba para ti, y ahí sí que pues ya te digo, por lo que he leído y todo, ahí incluso he llegado a leer que fuiste el jugador con más minutos de toda la temporada o algo así. O sea, fueron, creo, no sé si fueron 2 años, pero realmente creo que Mm. fueron 2 años, creo que a nivel personal exitosos y sobre todo a nivel de equipo también, porque hicisteis promoción de ascenso también las dos veces, ¿puede ser? Sí, sí. Bueno, en Vigo ya hicimos también. En Vigo, ¿Vale? bueno, yo llego al Celta en mitad de temporada. Ese año sí que no hacemos, pero luego yo estoy un año y medio en Vigo y ¿Vale? el segundo año teníamos un equipazo. Estaba pues Kevin, que es ahora el lateral derecho del Sporting de Gijón, Borja Iglesias, que mete 35 goles ese año, Brais Méndez en la Real Sociedad, Gusledes en Chipre. Bueno, teníamos muy buen equipo
y hicimos promoción nos quedamos casi cerca de ganar la liga, creo que nos quedamos a 2 puntos de la Cultural Leonesa de ganar la liga y bueno, y perdimos el playoff. Entonces, bueno, ese equipo se deshace un poco porque Gus se va, Borja se va y bueno, se deshace un poco el equipo y a mí me llegaba una propuesta de Villarreal, me quedaba un año de sub-23, yo tenía 22 años y ¿no? bueno, y decidí ir a Villarreal y eso, creo que acerté, fue una etapa muy buena durante 2 años, tuve la oportunidad de jugar muchísimos minutos y bueno, pues también nos quedamos a un partido, hicimos promoción de ascenso los 2 años, el primer año nos quedamos muy cerca de ascender, perdimos la final contra el Elche, que perdimos 2-0 en Elche y luego ganamos en casa 2-1 y bueno, pues eso nos quedamos cerca de poder ascender con un grupo de jugadores muy bueno y luego eso, con el siguiente año también hicimos promoción de ascenso, pero nos quedamos más lejos, creo que perdimos en primera ronda, pero bueno, fueron 2 años eso, donde tengo muchísimas amistades de esos 2 años, un club genial, fenomenal, igual que el Celta, también he tenido mucha suerte en los clubes donde he estado y muy contento y con grandes recuerdos de ahí. En ese momento todavía era segunda B, como se conocía antes, ¿no? Sí, La sí. promoción a segunda A. Claro, es que eso era ya élite, o sea, fútbol profesional. No sé si el hecho de salir, por ejemplo, a Celta, Villarreal, que eran filiales en este caso, no sé si también influyó en el hecho de decidirte por ellos, el hecho de ser, pues a lo mejor una propuesta más parecida a lo que venías acostumbrado en el Barça, el hecho de ser un filial que, por lo menos visto desde fuera, eran propuestas más también asociativas, ¿no? Celta, Villarreal, no sé, en ese momento Mm. Villarreal seguro, pero no sé si eso también formó parte de tu decisión a la hora de ir a apostar por ese equipo o en ese momento pues era lo que más encajaba y ya está. El hecho de ir a Vigo fue exclusivamente decisión o gracias a Carlos Hugo en ese momento, que es como he comentado antes, pues la figura que me convence para ir. Y luego el tema de Villarreal, pues sí, Villarreal ya era, el filial ya había estado en segunda, era un equipo más, bueno, un club más hecho o más, no sé cómo decirte, o a nivel de filial, digo, a nivel de filial, bueno, también a nivel de primer equipo en esa época, pero era un club más estable y Ujú. con mejores instalaciones o mayor capacidad. Y bueno, y aparte lo que dices, ¿no? Es un club que también ha destacado siempre pues, por el buen juego y por siempre hacer equipos muy, muy competitivos y bueno, fue también muy bonito estar ahí. Sí, sí. Luego seguimos repasando lo que comentábamos. Tienes otra aventura, en este caso a Holanda, también en el Breda, que en ese momento creo que estaba en la segunda división holandesa. Mm. También un poco, cuéntanos un poco el por qué decides, ¿no? Salir de España o en este caso el Villarreal, sobre todo también, y salir también de España, ¿no? Y probar una aventura, en este caso en el fútbol holandés, y qué es lo que te aportó, qué es lo que, bueno, cómo te sentiste allí, qué es lo que viste qué es lo que te atrajo de esta propuesta, ¿no? Y un poco el por qué Holanda, ¿no? En este caso. Sí, después de 2 años en Villarreal, yo tenía otro año más, creo, en Villarreal de contrato, pero bueno, también había terminado mi etapa sub-23 pues el Villarreal también me puso facilidades para poder salir. Y el NAC Breda era un equipo que en ese momento justo la temporada anterior había bajado de Eredivisie de primera a segunda. Entonces pues volvían a hacer un proyecto para volver a ascender. Era un proyecto ambicioso. NAC Breda es un equipo que en casa mete entre 18 y 20.000 personas en el estadio cada fin de semana. Es un club grande de Holanda bueno, y decidimos ir para allá y fue una decisión seguramente de las mejores de mi vida porque me lo pasé muy bien, estuve a un nivel alto, conocí una cultura nueva también y bueno, y el único pero, el primer año pues empezamos muy bien, luego cambiamos de entrenador un par de veces, pero llegamos hasta semifinales de Copa, pudiendo eliminar a PSV, eliminamos a la Z, y bueno, perdimos semifinales en campo del Feyenoord. Y, y en Liga creo que íbamos terceros o cuartos, teníamos ya el playoff asegurado para hacer playoff para volver a ascender y ya entonces ya es cuando llega el COVID, eh, se paran las ligas y Holanda decide no retomar la liga en ningún momento, por lo que cancelan ascenso y descensos, o sea,
no sé, se quedó en blanco ese año y, y nada, y ahí pues es cuando se termina un poco. Luego es verdad que al siguiente año, pues yo tenía contrato el siguiente año también, pero bueno, el club pues eh, pierde el hecho de tener 20.000 personas que vienen cada fin de semana al estadio, pues dejas de tener ingresos con el tema del COVID, porque al año siguiente se empieza la liga, pero se empieza sin gente. Creo que algún patrocinador pues también dejó de patrocinar y bueno, y ya nos dijeron en verano pues a la mayoría que éramos de fuera o a la gente que tenía salarios más altos que a ver si se podía buscar una solución. En ese momento no me parece que estoy bien allí y que no quiero salir. Y luego en invierno pues vuelve a pasar un poco lo mismo, vuelve a salir más gente también y yo no, mi intención no era salir, pero bueno, luego me llega el tema del Barça B con Pimi, que lo había tenido en el cadete, lo había tenido en el juvenil y que para mí ha sido pues un padre un poco en lo futbolístico y entonces pues bueno, volver al Barça B, volver a casa, volver al club de tu vida, pues y encima con un entrenador que lo consideras pues el mejor que has tenido, pues vuelves, ¿no? Y por eso al final pues decidí irme del NAC y volver. Sí, sí, eso es justo lo que te voy a preguntar ahora, que te has adelantado un poco, pero lo que quería hacer era eso, ¿no? Decir, ostras, que no es habitual, ¿no? O pasa pocas veces que vuelvas siendo ya, digamos, no siendo etapa de filial, entiéndome que no Sí, tienes ya fuera de su 23. Yo no sé si ya tenía exacto, 24, 25 años, tendría 25 exacto, o algo así. exacto, volver, pero supongo que es lo que has dicho, ¿no? Motivado por ser el Barça, supongo que es lo que dices, ¿no? Que estaba Pimi de entrenador, ¿cómo, o sea, cuál es la intención de volver un poco, ¿no? Es decir, Claro, era, sí, sí, yo llego en un momento, yo llego en el mercado de invierno en un momento que ese año es el año, para la gente que siga el fútbol aquí, es el año que se hacen los subgrupos sí, es el año como de reestructuración donde se pasa de una segunda B a una primera red. Entonces hay como un año de transición, que es ese año, donde tú podías pasar de tercera red a segunda división. O sea, si ese año lo hacías bien, pues ascendías a segunda división, si lo hacías mal, el club se iba a tercera red. O sea, eran cuatro categorías en un año. Entonces, bueno, el Barça tenía un equipo joven y estaban haciéndolo bien. Creo que en ese momento estaban terceros en liga, sí, de una liga de 10 donde solo los tres primeros pues, obtenían el premio de asegurarse primera red. Y bueno, pues en ese mercado de invierno me llama Pimi y me dice que, bueno, que buscan a alguien pues, que conozca el club, que conozca la categoría y que pueda ayudar también a los chavales jóvenes pues, a entender que vienen los últimos 6 meses de competición, que siempre son los más complicados, a hacerlo bien. Y bueno, y junto con la situación que te contaba antes de Holanda, pues me encaja perfecto pues, para poder volver a casa y para poder echar una mano en una situación que, bueno, que terminó muy bien esos 6 meses. Fue una lástima porque volvimos a jugar promoción de ascenso a segunda división, perdimos este caso en penaltis sí. y no pudimos ascender, pero bueno, el club, el Barça en ese caso, pues tuvo plaza en Primera Federación y el objetivo a nivel deportivo, pues se Vale, consiguió lo que sí, queríamos. exacto. Y a nivel personal, muy bien. Supongo que el hecho ya de venir de Holanda, volver a casa, supongo que también, aparte de la parte Sí, sí. deportiva, a nivel Yo creo personal que también, me ¿no? permitió disfrutar un poco más del Barça, que no, o sea, es muy difícil que el Barça te fiche una vez, pues Sí, que el Barça te fiche 2 veces es prácticamente imposible. Entonces, pues la segunda vez dije, bueno, esta vez tengo claro que lo podré disfrutar mucho mejor y nada, y fueron 6 meses eso, que las cosas a nivel deportivo no salieron bien y encima, bueno, fue una lástima perder esa tanda de penaltis porque de verdad creo que teníamos una buena opción de poder ascender, pero fueron unos buenos 6 meses, sí, sí. vale, pues seguimos con la segunda parte de la entrevista. Lo retomamos en esta etapa, ¿no? En esta vuelta al filial del Barça. Y llega el momento momento Andorra, la salida a Andorra. Antes que eso, te quería preguntar, ¿hubo opciones de seguir en el Barça o ya era algo pactado de venir a ayudar estos 6 meses y luego ya
salieron de Andorra o cómo fue esa transición del Barça a Andorra? ¿Era realmente porque te llegó esta otra propuesta atractiva o realmente tuviste opciones de continuar o cómo fue? Bueno, yo creo que si hubiésemos ascendido a segunda sí que había muchas opciones de continuar. El hecho de no ascender limitó esas opciones y luego, pues bueno, también hubo cambio de entrenador, que en ese caso, pues García Pimienta se marchó y entró, yo creo que vino Gabri o no sé quién, o Barjuan, puede ser Sergi Barjuan, Pues, no sé decir. Y bueno, pues con todos esos cambios también habían, el Barça pues es siempre un club, entró Laporta otra vez de presidente durante esos 6 meses que yo estaba allí, entonces bueno, siempre que entra alguien nuevo pues hay un poco de reestructuración en todo el club y fue uno de esos años donde había reestructuración y el hecho de poder seguir en el Barça B pues tenía que ser esperando hasta el final de mercado sin nadie que te garantice si puedes seguir o no. Y nada, pues empezó el mercado bueno, pues tuve distintos intereses y propuestas y una de las propuestas pues bueno, fue la de Andorra y es la que encajó y pues para allá que fuimos. tú llegaste a la Andorra cuando estaban en primera federación, en primera red, y viviste el ascenso, formaste parte del ascenso a segunda. Un poco, cuéntanos un poco cómo es este proyecto de la Andorra, ¿no? Está la mano de Piqué, todo esto un poco, que realmente, ¿no? Es un proyecto ambicioso, a la vista está volviendo a estar en el fútbol profesional, pero un poco desde dentro, ¿cuál es la sensación que tenéis los que estáis dentro del proyecto, porque es algo relativamente no nuevo, pero conocido, ¿no? Que un jugador de la magnitud de Piqué, pues esté al mando, un poco cómo lo vive el futbolista. Sí, no, sin duda. Al final yo creo que él esté detrás del proyecto pues es uno de los reclamos también para que los jugadores vayan para allá también, ¿no? Y también pues bueno, da un sentido, bueno, un toque más mediático al club, sobre todo pues en los primeros años. Es un proyecto que, bueno, ahora está creciendo y creo que la intención, o creo desde mi humilde punto de vista, que debería seguir creciendo como club también. Em, es un proyecto algo peculiar o cuando estemos allí, pues bueno, es un club que no tiene una masa social grande, al contrario, es una masa social pequeña y bueno, que irá creciendo con los éxitos del club, pues como nosotros que conseguimos ascender a segunda división, los últimos partidos de liga pues ya había más gente, al ascender a segunda pues hay más gente pues que empieza a seguir el fútbol en Andorra y obviamente tiene más cobertura mediática y también tiene más recursos económicos, ahora han cambiado de estadio. Bueno, es un club en crecimiento que eso, yo creo que en los últimos 6, 7 temporadas ha tenido 3 estadios distintos y que bueno, que tiene que crecer como club si quiere seguir creciendo a nivel deportivo. Tuviste el ascenso, ¿no? Y un poco lo que comentábamos antes, ¿no? En el Barça B se dio por muy poquito, en el Villarreal B también, sobre todo la primera temporada, por muy poquito. Finalmente con el Andorra sí logras ascender. ¿Cómo es un poco la sensación de ascender de categoría, ¿no? Un poco, ya no a nivel futbolístico, porque eso está claro, sino a nivel personal, un poco supongo que una alegría tremenda, ¿no? Porque al final ves que tu trabajo de todo el año pues se ve recompensado con un ascenso, pero un poco, ¿cómo se vive un ascenso desde dentro? La parte, supongo, el último partido en el que sabes que vas a ascender o que no, ¿cómo lo afrontas o qué es lo que Sí, se... encima fue un año para mí un poco raro porque, por ejemplo, los otros había jugado pues 4 promociones de ascenso. Este era el primer año de primera rep donde el campeón ya no necesitaba la promoción de ascenso para ascender, sino que pues tienes la ventaja de ascender directo. Fue un año mío en lo individual donde, bueno, pues las cosas no me salieron seguramente tan bien como años anteriores o años posteriores. Seguramente fue un año así más diferente para mí, donde aprendí mucho y nada, sí que pude estar jugando durante el ascenso, pues el día del ascenso tuve la oportunidad de ser también protagonista dentro del campo y bueno, pues es un momento muy bonito porque al final pues llevas mucho tiempo trabajando para ello y bueno, y se dio la circunstancia y creo que fue un éxito
para todos que reconoció pues un poco la temporada que hicimos y las cosas que hicimos. Exacto. Luego sales de la Andorra, ¿vale? Y luego aquí vamos a intentar agruparlo un poco, ¿no? Porque aquí encadenas, Sí, como no sé si temporada a temporada, sí, creo que sí, sí. Hércules, Real Unión y Atlético Sanluqueño, ¿vale? Eh, Hércules era segunda federación, creo, y Real Unión y Atlético Sanluqueño primera. Eso simplemente un poco, pues, reflexionar contigo, ¿no? El hecho de, ya no el porqué de tanto movimiento, porque al final es lo que decíamos al principio, ¿no? Un poco de que a veces no todo depende del jugador, pero un poco cuánto, ahora que lo ves también con perspectiva o que así ha pasado por más equipos, cuánto de importante es para un jugador tener estabilidad en un equipo o afrontar un proyecto más a largo plazo o, no, o el cambio, digamos, temporada a temporada, ¿cómo influye al jugador o cómo le afecta? Bueno, obviamente no es fácil, es más fácil tener estabilidad, pero también a veces como jugador pues buscas crecer o buscas más retos. De la Andorra, eso, pues de un ascenso a segunda A, paso a una categoría que es segunda ref, que es prácticamente bajar tus categorías, porque bueno, en Andorra pues hasta final de mercado pues no quedan claras las cosas y de hecho pues hasta el último día de mercado pues no salgo de Andorra, entonces me voy al Hércules con el mercado ya cerrado, creo que era un 7 de septiembre, una cosa así, pero ya fuera de mercado. Y, y bueno, el Hércules es un club grande, sobre todo para la categoría donde estaba en ese momento en segunda red, pues un club enorme, eh, con mucha historia también y bueno, una ciudad preciosa, Alicante, donde tanto mi pareja como yo pues estuvimos muy bien y la pena pues era la categoría y no conseguimos ascender, no hicimos un buen año a nivel colectivo, no se dio lo que esperábamos. Y entonces, pues bueno, lo que te decía, tienes que elegir entre, porque en el Hércules, pues en ese momento sí que tuve la opción de poderme quedar, entonces tienes que elegir la opción de estabilidad, de quedarte y volver a intentar hacer un buen año e intentarlo otra vez, o coger un reto distinto y seguir creciendo. En ese momento, pues me llega la propuesta del Real Unión de Irún, donde detrás del Real Unión está la familia Emery y me cuentan, pues bueno, un proyecto que me recuerda un poco a Andorra. En ese caso en Andorra pues hay un jugador en activo, en el caso del Real Unión hay, en ese momento en activo, Piqué ya no, pero en el caso del Real Unión hay un entrenador en activo que también, pues bueno, gente del mundo del fútbol y me recuerda un poco y por eso pues decido no quedarme en el Hércules porque me atrae pues un poco lo que me cuentan del proyecto del Real Unión, que al final pues bueno, tampoco termina de ser lo que esperaba. Yo, en lo personal, tengo un año difícil por una lesión de espalda, de una hernia de espalda que me impide jugar prácticamente hasta el mes de febrero. Y, o sea que a nivel de fútbol no puedo hacer nada, pero bueno, ese era el momento. Y luego, pues bueno, después del Real Unión, después de un año complicado con una lesión de espalda de no jugar, pues se me presenta la opción de ir al Atlético Sanluqueño, que también sigue siendo primera red, Ujú. y, y por eso tanto cambio a veces, por eso tanto cambio a veces, porque eres tú como propio jugador el que decide pues crecer o tienes la energía para asumir otro reto, porque yo creo que lo fácil es cuando has hecho un buen año o cuando en lo individual o en lo colectivo lo fácil es quedarte. A veces, pues como jugador tienes que ser un poco más valiente e ir a por un sitio donde no sabes cómo te vas a adaptar, no sabes el entorno que te vas a encontrar. O sea, que tampoco es fácil cambiar de equipo cada año. Son decisiones más valientes que no quedarte. O así lo veo yo en Sí, mi sí, caso. no, no, tal cual. Y nada, y pues esta agrupación un poco de estos tres equipos, un poco el porqué de No, cada no, un etapa. poco es así, ¿eh? Sí que pues, en la línea que lo que comentas, al final el trabajo del futbolista, aunque parece que está No, como... y a veces obviamente es el club el que no cuenta contigo, pues por Claro, ejemplo el Real Unión, que decide no contar conmigo, pues porque había tenido un problema de espalda y solo consigo jugar los últimos, creo que son 9 o 10 partidos, sí. que bueno, por suerte puedo jugar esos 10 partidos y eso me permite pues tener más opciones el de cara al mercado del año que viene y encima con el objetivo cumplido que era salvarnos.
y pues por eso encuentro el Atlético Sanluqueño en Primera Federación. Pero bueno, a veces es el club y a veces eres tú como jugador que quieres asumir pues nuevos retos o intentar crecer. Exacto, ¿no? Al final es eso, ¿no? Decir, a veces sí que depende de ti, pero a veces no, ¿no? Pues es un poco también el club o gustos del entrenador barra director deportivo o hacer una buena temporada o una mala Sí, temporada y el hecho de, exacto. ostras, pues tener esta inquietud o esta ambición de, pues temporada a temporada buscar un reto que realmente te apasione o que creas que ahí puedes mejorar tu rendimiento, pues también dice mucho del jugador en este caso y de ti en este caso que has vivido esta aventura en estos años, pero y un poco sí, yo creo que también son decisiones valientes porque muchas veces lo fácil es acomodarte en un sitio, ¿no? Porque a veces te enrocas en el contrato que puedas tener, pero al final buscas también un poco eso, esta mejora personal que también pues es lo que te, bueno, pues es lo que te satisface, ¿no? Llegamos al momento, digamos, ya a día de hoy, ¿no? Que estás Al presente, ¿no? Al presente, ¿no? al presente, ¿eh? Después de hacer tu repaso a esta magnífica carrera o a esta carrera que es tuya y que, pues, debes estar personalmente muy orgulloso. Em, Te encuentras ahora en Hong Kong, en el Kichi, perdona la pronunciación. Em, Nada, esto sí que es un cambio drástico, más que nada, ya no por el fútbol, porque esto es fútbol de élite también, sino por el destino, ¿no? Entonces te quiero preguntar un poco cómo Roger Riera ha terminado en Hong Kong y qué es un poco, y cómo está y un poco pues el porqué, ¿no? De esta apuesta tan, digamos, exótica, ¿no? Sí, no, mira, creo que tenía opciones pues, de seguir en Primera Ref, que es una categoría que, o la antigua Segunda B, la Primera Ref, que he tenido la opción pues, de jugar con el Celta B, Villarreal, Barça, Andorra, que he jugado bastantes años y, y yo creo que era, o sea, es una categoría muy bonita, que va a crecer, que está creciendo, pero a mí en este momento no me iba a aportar nada nuevo en el sentido de experiencia ya vital, ¿eh? Ya habla el Roger ya persona, no jugador, que también jugador. Conocer otra liga, pues a veces te aporta cosas nuevas para seguir mejorando como jugador. Y, y bueno, me parecía eso, que otra vez la misma categoría, pues no me permitía aprender tanto como el poder irme fuera. El mercado, pues bueno, tuve algún interés, bueno, tenía la opción de eso de seguir en primera red, luego tuve algún interés de salir en alguna liga, alguna segunda división de Europa o alguna liga más pequeña de Europa. Y bueno, luego se dio también pues para poder salir aquí a Asia y la verdad que contento con la experiencia en lo individual, en lo personal, contento con cómo está yendo hasta ahora, hasta el día 24 de septiembre a nivel de fútbol y aprendiendo muchísimo y en un club que creo que hace muy bien las cosas y que, bueno, creo que será un año donde aprenderé muchísimo dentro y fuera del campo y ojalá pues tengamos un año exitoso a nivel deportivo y podamos crecer, sí, sí. De momento, justo acaba de empezar la liga, a nivel deportivo y personal están yendo las cosas bien, pero te quiero preguntar también un poco, ¿no? Por la parte más personal, que es y un poco ver cómo es. Supongo que es duro, yo, y esto es también lo que intentamos transmitir aquí, ¿no? La parte, la cara B del futbolista, ¿no? Eso que el futbolista al final no es solo cuando está en el campo, sino también es una persona también. ¿Cómo es estar tan lejos de casa, de los tuyos? Porque al final sí que has estado mucho tiempo pues por España, ¿no? Que al final, vale, no estás en casa, pero bueno, no deja de ser distancias relativamente cortas, pero ahora estás en un sitio que estás muy lejos, dejando un poco la parte deportiva, que ya decimos, parece que está yendo bien y que siga así. La parte más personal, el cómo es estar aquí solo, entendiendo, ¿no? Sin la familia más cercana, cómo es Sí. estar tan lejos o cómo lo vives, o supongo que esta parte Sí, también es dura, ¿no? es la parte también dura en este caso del futbolista. Eh, claro, yo había salido fuera, lo que tú dices, pues yo qué sé, en Nottingham o en Holanda o incluso en Sanlúcar, pues no dejas de estar a 2 horas de avión de casa, más o menos. O bueno, y sí, más o menos. Que sabes que si tienes una urgencia, pues estás cerca.
Ahora no, ahora estamos más lejos, no es lo mismo. Ahora tienes 8 horas hasta Qatar y 8 más hasta Barcelona, que es casi un día viajando. Y, y bueno, sí que es verdad que está siendo muy fácil, muy agradable, en el sentido de que aquí también el míster y el segundo entrenador son españoles. Luego somos 4 jugadores también, Adrián Revilla, Leandro Martínez, Asier Illarramendi y yo, que también somos españoles y bueno, pues entonces entre todos es más fácil la adaptación en el vestuario no te da la sensación de estar tan solo, no te da la sensación de estar tan lejos de tu familia, pues porque bueno, tienes gente con tus costumbres y te sientes más acompañado. Pero bueno, a nivel de vida, pues una experiencia brutal. Eh, Está siendo mucho más fácil adaptarme a Hong Kong de lo que pensaba. A nivel de supermercado, pues hay aceite de oliva, hay jamón. Obviamente, pues tiene unos precios distintos porque pues, si el aceite de oliva ya está caro allí, pues aquí, pues obviamente si te importan está aún más caro, pero que si quieres tienes de todo y puedes comer bien y saludable y la ciudad tiene mar, tiene montaña y la verdad que está muy bien. Está muy bien. Cuando, a la hora de, cuando te llega un proyecto, ¿no? Tú que has vivido muchos, ¿qué es lo que, qué es lo que tú, como Roger futbolista y también como persona, qué es lo que valoras ante un proyecto? ¿Es un tema, es el tema deportivo? ¿Es el tema de, o sea, cuando te llega una oferta, qué es lo que te lleva a decirte por ella? ¿Qué es lo que más valoras? ¿Que es un tema de confianza? ¿Es un tema de proyecto deportivo? ¿O haces un mix? Es un tema también lo que decimos, ¿eh? De estar cerca o lejos. ¿Qué es lo que te ha movido? ¿Qué es lo que te mueve tú ante un nuevo reto? Bueno, yo creo que también en función de la edad que tienes, ¿no? Yo creo que si tienes 20 años, pues el reto te tiene que mover, pues creo, en mi humilde opinión, la parte más deportiva o la parte más que, que te enriquezca a nivel deportivo, pero también a nivel de que tengas proyección o que puedas tener más visibilidad. Por ejemplo, yo la misma oferta de ahora, con 20 años, pues seguramente no hubiese venido aquí a Asia, o sea que creo que la edad también importa. Y luego, pues en mi caso, siempre he valorado pues el poder, cuanto más enriquecedora sea la experiencia en todos los sentidos, a nivel de vida, a nivel de conocer otra cultura, a nivel de conocer otro tipo de fútbol, a nivel de conocer gente nueva y demás, pues cuanto más cosas englobe, para mí en este caso mejor. Pero bueno, eso ya también es muy personal y habrá futbolistas que dirán, pues no, pues yo valoro pues el poder estar lo más cerca de casa posible, o yo valoro el poder tener lo que decíamos antes, más estabilidad, o yo valoro sobre todo el salario, o yo valoro, pues bueno, hay muchos factores y cada uno tiene su opinión y no hay una opinión buena ni una mala. Y Exacto. entonces esto, Ah, todo esto. ahora también es a este punto de tu carrera, seguramente si echas la vista atrás, pues piensas cosas, ¿no? Es verdad que es una posición ahora muy ventajista, pero no sé si eres de los que piensan también un poco en lo que has ido haciendo o sobre todo si a día de hoy te arrepientes de alguna decisión que hayas podido tomar durante esta carrera o prefieres no pensarlo. Es verdad que ahora ya no se puede hacer nada, ¿no? Pero no sé si ahora dices, ostras, pues esto a lo mejor, ahora que he vivido tantas cosas, pues no lo hubiera hecho. O dices, no, esto forma parte de Es mí. que es complicado porque dices, no, es que no me hubiese ido, me lo invento, a no sé dónde. Pero es que, ¿y dónde hubieses ido? O Ya, sea, me refiero que qué hubiese pasado, es muy difícil adivinar qué hubiese pasado si me hubiese ido en su día yo qué sé, a cualquier lado. ya. Eh, entonces es tan difícil hacer la hipótesis que es tan irreal que no la hago. En mi caso no la hago porque me parece perder el tiempo y me parece que no sabes cómo te hubiese ido en otro lado. Exacto. No, es muy difícil hacerla, que no. Claro, y al final un poco lo que comentabas también, ¿no? Probablemente todo lo que has ido haciendo, pues te han hecho ser lo que eres hoy, ¿no? Pues a lo mejor la salida a Inglaterra te ha ayudado por lo que decías, ¿no? A nivel Claro, personal, a seguro, espabilarte, a seguro. nivel deportivo, Sin, o sea, al sin una final, cosa no hubiera existido la otra. claro, claro. Y si hubiese tomado otras decisiones, el camino hubiese sido distinto, seguro, y es imposible saber si mejor o peor. Imposible. Entonces,
por eso digo que es perder el tiempo porque no, Sí. una decisión te lleva a la siguiente y es imposible agrupar una sola decisión en que te haya condicionado. No creo que sea real que una sola decisión te pueda condicionar tanto. Llevas también ya, pues lo que comentábamos, toda la vida jugando a fútbol, pero 10 12 años en el fútbol profesional. Ahora hay cosas que antes no habían. No sé si también te planteas un poco, o no sé si tú como futbolista, como parte de este espectáculo, no sé si hay algo que cambiarías del fútbol, ya sea a nivel de reglas, a nivel de espectáculo, a nivel de normas, no sé, algo, no sé si tú como jugador que estás en campo, no sé si hay algo que digas, ostras, esto no sé. No sé, a mí me gusta, cuando más disfruto es cuando más gente hay en el campo. Entiendo que los salarios de los jugadores de primera división o divisiones top son muy altos, no los nuestros, pero y entiendo que alguien tiene que pagar todo esto. Y si no son las teles, pues tiene que ser la afición, pero yo cuando más he disfrutado del fútbol ha sido cuando he podido jugar con los estadios llenos, o sea, en Inglaterra, en Holanda, no sé, son las veces o cuando el Hércules, cuanta más gente hay, pues más he disfrutado. Son yo como jugador es como lo siento, entonces a mí sí que me parece que a veces el fútbol se aleja un poco demasiado de la gente y no sé cómo hay que hacerlo, pero para mí lo crucial para que esto siga ya entiendo que las teles tienen una parte muy importante, lo entiendo perfectamente, pero entiendo que el jugador pueda disfrutar de un estadio lleno. Y si hay un estadio lleno, entiendo que el estadio lleno disfruta de los jugadores, es una relación eh, que se necesita de uno al otro y que creo que no se puede perder. Y entonces, pues bueno, intentar acercar siempre lo máximo posible a la gente y en este caso los niños, que son el futuro, al fútbol. Es lo que yo diría. Perfecto. Bueno, estamos conociendo mucho al Roger futbolista, estamos empezando a ver también al Roger persona, ¿no? Que es lo que decimos, el futbolista no deja de ser una persona, pero ¿cómo es Roger en el día a día? Es decir, fuera del entrenamiento, fuera del partido, ¿qué aficiones tiene Roger o qué es lo que le gusta hacer? No sé si practicas otros deportes, si ves fútbol, si te gusta ver fútbol, o qué es lo que haces en tu día a día cuando no estás pues entrenando o jugando o Mm. viajando por el partido. ¿Qué es lo que te gusta? Intento siempre estudiar algo. Ujú. Durante estos años pues, he estudiado una carrera, he estudiado un máster, he hecho cursos. Ahora también estoy haciendo un curso y bueno, algo que no me supone mucho tiempo y que puedo ir haciendo pues en mis momentos y puedo yo ir adaptando al ritmo que en esa semana pueda hacer. Eh, Luego con mi mujer hacemos, por ejemplo, pilates un día a la semana. Y luego pues intentar salir a pasear por las tardes, aunque sea media hora, o poder salir a un poco, pues, un poco de aire libre, pues también nos viene bien. Y nada, y luego pues cuando se tiene un día libre o así, pues en función si se puede aprovechar y ir a conocer sitios nuevos ahora que estamos lejos, pues eso, y ya está. Y poco Eres más. de... Me encanta ver fútbol, es una cosa que aquí lo echo de menos, pues porque ahora aquí son las 7:20 de la tarde y claro, los horarios de fútbol pues van muy distintos a lo que estoy acostumbrado y es una cosa que no estoy haciendo y que echo de menos. Vale, no sé si todavía espero y deseo que sigas jugando muchos años, pero no sé si cuando ya estamos en estas edades, no sé si tu cabeza ya ha empezado a pensar un poco en qué es lo que le apetecería hacer una vez digas, pues mira, hasta aquí, ya por lo que sea, ya no juego más. No sé si te mueve, por ejemplo, si lo has pensado, ¿eh? El hecho de pues, decir, pues quiero seguir, pues me gusta el hecho de ser entrenador, ser director deportivo, me gustaría seguir vinculado al fútbol o decir, o por el contrario, decir, no, no, mira, ya he tenido bastante, me gustaría moverme por otros caminos, por otras cosas. No sé si ya te ha llegado este momento o todavía no te has parado a planteártelo.
Me lo planteo muy vagamente porque, bueno, esto del fútbol, pues ojalá no sea así, pero mañana pues te rompes la rodilla y a lo mejor se acaba, entonces pues bueno, tienes que estar preparado, por eso también el hecho de tener una carrera, un máster, de seguir formándote, porque creo que es importante. Eh, y no me lo he planteado porque por suerte pues me siento bien, estoy cómodo, me encuentro bien físicamente y quiero aún seguir algunos años. Pero sí que me gustaría algo que relacionara pues un poco el mundo del deporte, si puede ser el fútbol mejor, pero el deporte en general porque me encanta, con pues el tema de ADE que yo he estudiado o así, pues bueno, algo que no sé el qué, pero algo que relacionara un poco el mundo del deporte, el mundo de finanzas o así, pues, Vale, pues, está bien. pues Que no me lo hayas gustaría. Pero pensado, no te sé decir el qué. que no lo hayas pensado es buena señal porque eso significa que todavía te queda batería, así que perfecto. Vale, pues entramos ya en la última parte, en la recta final de este podcast, ¿no? Lo que hacemos ahora es una parte que es común para todos nuestros invitados, pues también siempre es divertido ver un poco las respuestas que nos da y yo te voy a hacer una serie de preguntas y tú me vas a ir respondiendo, ¿vale? Vale, perfecto. En primer lugar, vamos a empezar por un reto que seguramente es ya mil veces visto, que vamos a crear al jugador perfecto, ¿vale? Yo te voy ¿Vale? a ir diciendo pues las partes del jugador, digamos, y tú me vas a responder al que mejor te encaje o al que crees que es mejor ahí, ¿vale? Puede ser el jugador que tú quieras, ¿eh? Actual, histórico, me da igual, ¿vale? ¿Tienen que ser jugadores con los que yo haya No, 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 jugado no. o lo que Jugadores sea? con los que Vale, tú has jugado, jugadores top mundial, jugadores de vale, hace vale. 20 años, los que tú quieras, me da igual. No, intentaré hacer con jugadores que haya jugado. A ver, Venga, venga. va. Perfecto, porque además creo que es el primero que lo hará, así que todavía mejor. Venga, va, Vale. empezamos. El pie derecho. Pie derecho. Pie derecho. Con jugadores que haya jugado. Pie derecho. Ah. mm, La primera ya se me complica, ya vamos mal. Sergi Santos, va. Venga. Pie izquierdo. Pie izquierdo. Xavi Quintillas. Venga. Remate de cabeza. Remate de cabeza. David Goldar, que está ahora en Pafos. ¿Vale? El pase. El pase. Pau Torres. ¿Vale? El tiro, el disparo a portería. Disparo a portería. Disparo a portería, un juego con el que tú jugaste, Tony Sanabria. Uf. Pega muy bien. Sí, sí. La técnica, la calidad técnica. Calidad técnica. Eh, calidad técnica. O sea, calidad técnica no, Bueno, calidad técnica. Manu Morlanes, del Mallorca, Manu Morlanes. ¿vale? ¿Vale? El físico. Físico, John Toral. ¿Vale? El regate, las habilidades, el dominio del balón, un poco el regate, ¿no? Uno contra uno, Samu Chukwueze, conocido en ¿vale? el Villarreal. Vale, por último, espero que aquí no falles, ¿eh? El liderazgo. Liderazgo, esta capacidad, Liderazgo, el carácter, ¿no? Un poco esta... liderazgo Kevin Vázquez, que juega en el Celta, Vale. capitán del Sporting de Gijón ahora. Te decía que no me fallaras porque aquí me tendrías que haber dicho tú. No, 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 no. Kevin Vázquez. Vale, perfecto. Vale, pues Vale. este jugador vale millones, ¿eh? También, el que ha salido aquí. Sí, sí, muchos, muchos, muchos millones, muchos millones. Vale, entonces, vamos, seguimos. Dime el jugador, o más de un jugador si quieres, que más te haya impresionado durante tu carrera, ya sea a nivel futbolístico, a nivel humano, alguien que digas, ostras, vaya pasada. Eh, un jugador que ha impresionado. Que me ha impresionado físicamente, seguramente Adama, cuando dos años de Adama. Que me ha impresionado su facilidad para irse en esa época, Samu Chukwueze, a nivel de regate, para mí era impresionante. Eh, ¿Qué más? No sé, hay muchos jugadores que me han impresionado mucho. Sí, sí, imagino. También tienes aquí muchos para escoger, ¿eh? Sí, 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 sí. Aquí hay No, mucha gente. sí, está bien. Alguien que digas, ostras, este Dios, es que entrenando, madre mía, vaya, uf, No, el impacto de Samu Chukwueze
en esa época, pues la verdad que fue brutal. Sí, sí. El mejor estadio en el que has jugado. El campo del Feyenoord. ¿No? Perfecto. Y el partido que que te gustaría volver a jugar. Ese partido que no te cansarías nunca de jugar, por lo que sea. O sea, con el partido igual, ¿cómo se dio o lo cambio? O sea, Con me el... encantaría volver a las semis de Copa en campo del Feyenoord, pero ganarlas. Y si no, pues, por ejemplo, pues no sé, eran cuartos, octavos de final que eliminamos al PSV, que creo que hicimos un partidazo. Exacto, pues mira, es que volvería a jugarlo por lo que sea, ¿eh? Sí, sí, Por lo sí. que hice yo, por el ambiente, No, por el ambiente que hubo en el campo, la verdad que estuvo muy bien. Perfecto. Vale, y ahora sí que ya es lo final. Nosotros lo que hacemos siempre también, a nuestros invitados les pedimos que dejen una pregunta para el siguiente, con lo cual a ti te voy a formular una pregunta que nos dejó en nuestro capítulo anterior, estuvo con nosotros Adri Vilanova, que seguramente Mítico, lo mítico. conoces, ¿eh? Y nos dejó esta pregunta para ti, ¿vale? Entonces ahora pues nos respondes y luego pues tú vas a dejar una pregunta para el siguiente, ¿vale? Vale. Adri nos preguntaba, para ti, nos decía que a ver si nos podrías comentar o le generaba curiosidad saber cuál había sido el sueldo más alto que habías tenido durante tu carrera futbolística. Ah, el tío Adri lo sabe, Adri sabe que nosotros no, o sea que las cantidades que ganamos son muy parecidas de un equipo al otro. No te sé decir, yo creo que... ¿Quieres dar una horquilla? Vamos a hacer un poco como la resistencia, para no mojarte. No, yo creo que entre los 24 y los 27 de edad es cuando tuve los salarios más altos, pero bueno, te digo, eran parecidos a nivel de salario. Perfecto. O sea que mítico Adri Granova, tío, mítico Sí, Adri sí, esta Granova. pregunta iba con puntería. Que haga él esta pregunta también. Luego le escribiré un mensaje, luego le escribo un mensaje. Vale, entonces, ahora ya está. Quedan tus deberes, sí que me gustaría que dejaras una pregunta para el siguiente invitado. Es verdad que para nuestros oyentes, pues para que estén atentos, no vamos a desvelar quién es, pero sí que te puedo dar alguna pista. Es un futbolista también, actualmente, el futbolista actual que está jugando en fútbol profesional, que pasó por también las categorías inferiores del Barça. Y entonces sí que te pediría que si le puedes dejar una pregunta, también como tú quieras, ¿eh? Ya sea fútbol, humana, algo que digas, ostras, pues tengo curiosidad por saber esto. Pues se lo lanzamos también de tu parte cuando nos visite esta persona. Vale, pues podemos preguntar eh, cómo, cómo es, sobre todo en etapas donde eres más joven, cómo combinas o cómo relacionas pues, la vida de futbolista y de cuidarte, de estar bien físicamente, con la vida más social, de salir de fiesta, de quedar con tus amigos para tomar una cerveza. ¿Cómo es esta relación? A ver Vale, qué nos cuenta. A muy ver qué nos bien. cuenta. A ver qué nos cuentas. No, muy buena pregunta que combina las dos facetas del futbolista, ¿no? Vale, pues nada, en principio, Roger, esto es todo. De nuevo, agradecerte este tiempo. La verdad es que ha sido una, una volvernos a ver después de muchos años. Ha Sí, sido muy agradable. un reencuentro después de mucho tiempo, sí, 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 sí. la verdad es que muy interesante todo lo que nos has contado. Sabía que realmente tu historia valía la pena para contarla. Te agradezco tu colaboración, tu facilidad durante todo este tiempo en que he intentado montar todo esto, pues que siempre has estado predispuesto a echar una mano. Y la verdad que muchísimas gracias. Desde aquí la distancia te seguiremos de cerca, ¿vale? Aunque estés muy Mm. lejos, pero estaremos siguiéndote de cerca y nada, de nuevo, gracias de corazón, que esté todo bien, que sigas bien, y nada, cualquier cosita, ya sabes que No, puedes contar conmigo. muchas gracias por la invitación, por el rato tan agradable y nada, y estaremos atentos al podcast, al siguiente, a ver quién es la persona que le toca responder la pregunta. Y nada, mucha suerte y encantado de volver a verte después de tanto tiempo. Así que aunque sea a través de la pantalla, pues bueno, un abrazo y estamos en contacto. Muchísimas gracias.
para el resto para nuestros oyentes, esto es todo. Un capítulo más. Seguid atentos porque en breve vienen nuevas historias, nuevos protagonistas. Así que hasta la próxima. Un abrazo. Hasta luego.